Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Gustavo Morales por esta invitación a acompañarlos en su congreso anual. Entiendo que ha sido muy exitoso, muy informativo y estoy muy complacido de participar en esta sesión, especialmente después de las intervenciones de dos extraordinarias colegas, de manera que es muy motivante poder continuar con los temas, construir sobre los temas que ellas presentaron. Tanto Ana María Ibáñez como Marcela Meléndez son pues, dos profesionales colombianas que, en primer lugar, tienen unas posiciones de mucha influencia en la banca multilateral, pero en segundo lugar, han contribuido mucho a que nosotros nos entendamos mejor como sociedad, nuestros problemas, nuestros retos, los desafíos que tenemos y las posibles soluciones. Gustavo me pidió que hablara que respondiera a una pregunta que es imposible de contestar. ¿Hacia dónde va Colombia? Esta es una pregunta que siempre es difícil, pero hoy particularmente compleja, porque estamos viviendo momentos de mucha turbulencia y muchos vientos encontrados soplan en diferentes direcciones. Cada persona tiene una teoría de para dónde van las cosas, tiene una idea, es decir, hay una gran confusión. Hay muchas narrativas que se contraponen y no van en una misma dirección, y yo creo que eso es lo que genera pues, la complejidad en primer lugar, pero sobre todo la narrativa que resulte ganadora, es decir, el que logre anticipar bien hacia dónde van las cosas, pues va a tener grandes oportunidades, porque puede estar mejor preparado, puede anticipar, y por lo tanto este es un momento digamos, típico en cualquier negocio, en cualquier actividad, para estar informado, para hacerle un monitoreo permanente a las variables y sobre todo para tratar de estar adelante de la curva. Y el que lo logre, pues va a tener un dividendo importante. Uno oye con mucha frecuencia la idea y la tesis, y es como parte de la conversación, que el país nunca había estado tan polarizado. Y efectivamente estamos muy polarizados. La polarización parecería estar aumentando, pero yo voy a empezar diciendo que esta tesis probablemente no es correcta y que el país viene polarizado desde hace ya algún tiempo. No es algo que lleva mucho tiempo, no es algo que hayamos visto por décadas, pero sí es algo, digamos, que ha sido una constante en los últimos años. Y si uno pudiera ver gráficamente, ilustrar gráficamente un momento de polarización, pues el plebiscito del 2016, el voto a favor o en contra, el sí o el no alrededor del acuerdo de paz, dividió al país y lo dividió en dos mitades, 50-50. Las elecciones, la segunda vuelta en el 2022, también el país dividido en dos. Y si uno hace encuestas hoy, puede que el país no esté dividido en dos, pero el país está, digamos, entre dos fuerzas muy antagónicas. Noten que es muy interesante que esa misma división geográfica del país en el voto del 2016, el plebiscito, se repitió en el 2022. Son más o menos los mismos departamentos los que votaron a favor del plebiscito, los que le dieron la mayoría a Gustavo Petro. No quiere decir que todo el mundo haya votado igual en las dos elecciones. Yo por ejemplo, soy de los que votó a favor del plebiscito y no voté a favor de Gustavo Petro. Pero los departamentos donde ganó Petro son los mismos departamentos donde ganó el sí. Es decir, el país viene polarizado desde atrás, no es ahora, no es un fenómeno nuevo. Y la razón es que entró en escena en nuestra política ese estilo, esa manera de conseguir votos. Y lo vemos hoy en día.
Vemos la forma como actúa Gustavo Petro, pero también vemos personas que están en el otro extremo del espectro ideológico tratando de cautivar votos poco con las mismas tácticas. Y si ustedes me preguntan, eso no es exclusivo a Colombia, eso pasa hoy prácticamente en todos los países del mundo. Acaba de pasar con las elecciones para la constituyente en Chile, acaba de pasar con las elecciones presidenciales el año pasado en Brasil, en fin. La polarización es un fenómeno global. Otra de las narrativas es que el país va camino a una mayor radicalización. O sea, que tenemos que prepararnos porque si bien ya estamos polarizados, esa polarización se va a acentuar y las tesis, los planteamientos, las posiciones van a ser aún más extremas, más radicales, y que el país va a quedar, digamos, abocado a escoger entre esas dos tesis, digamos, totalmente antagónicas, cada vez más distantes la una de la otra. Y aquí también quiero ponerle un signo de interrogación, una duda a esta tesis de la radicalización. Y la razón no es otra, sino que pues tenemos un escenario internacional en el que el presidente hoy es una figura popular, es una figura, digamos, que genera interés, que se siente cómodo en estos escenarios internacionales. Tenemos un presidente que recarga baterías en los viajes internacionales. No es un presidente que sea excluido, no es un presidente que esté, digamos, en una condición en la que en los escenarios internacionales no se sienta cómodo. Entonces, digamos que esa polarización local, esas ideas extremas locales no van a ser en el exterior donde se van a neutralizar. No está el tío Sam diciendo esto sí, esto no, porque cada uno de estos presidentes por fuera de Colombia está viviendo sus propios problemas políticos y sus propias polarizaciones. En Estados Unidos es un hecho, probabilidad 99.9%, que Biden se va a encontrar otra vez con Trump en las elecciones del año entrante. Eso es prácticamente inevitable. Macron está teniendo un problema muy serio político de gobernabilidad en Francia. Lula tiene una gran dificultad por la oposición que encuentra de las fuerzas cercanas a Bolsonaro. Entonces, ninguno de ellos se va a poner a pelear con Colombia. Todos, en cierto sentido, van a tener una buena relación con Gustavo Petro. Petro no va a encontrar en el exterior ningún freno. Lula lo necesita, en cierto sentido, a Petro. Biden lo necesita, Macron también. Quieren tener buenas relaciones con la izquierda latinoamericana. Entonces, digamos que desde el punto de vista ideológico, estos factores van a jugar más bien como amplificadores. Y se los ilustro con un ejemplo, o con dos ejemplos. Petro estuvo esta semana en Belém de Pará, en Brasil, con los demás países de la cuenca amazónica. Y ese fue un espacio para reiterar su posición y, digamos, ha sido muy constante de que el problema de la Amazonía es un problema en el que la comunidad internacional lo que tiene es que dar más cooperación y donde tenemos que recibir más recursos y donde en una declaración de 23 páginas no aparece por ninguna parte la idea del mercado dándole la solución a los problemas de cambio climático. No aparece por ninguna parte la idea de que la Amazonía puede ser un gran emisor de créditos de carbono. Es un tema, digamos, que está completamente por fuera. ¿Por qué? Porque él no cree en el mercado como un mecanismo de solución de los problemas del cambio climático. Y lo dijo en París en la cumbre que convocó Macron. Allá llegó y dijo, mire, el capitalismo es el que ha causado el cambio climático. El capitalismo es el que tiene a la humanidad contra las cuerdas. Ustedes son unos ingenuos, le dice al auditorio, si piensan que el capitalismo, es decir, el mercado, va a resolver este problema. Si van a ser las mismas empresas, si va a ser la voluntad de los mercados para reducir las emisiones. Es decir, totalmente capturado por su ideología.
una ideología donde es el Estado el único que va a poder resolver los problemas. E insisto, esa ideología no se va a cuestionar, no va a ser parte de la discusión en estos escenarios internacionales. Entonces, ¿por qué creo yo que esta idea de que la radicalización y la polarización puede estar siendo un poco exagerada, a pesar de que en el exterior no va a encontrar ningún freno? Porque también es cierto que hay una teoría que se dice frecuentemente y que es parte de las conversaciones de pasillo, de que las instituciones colombianas acabarán imponiéndose. Es decir, puede estar pasando todo esto, pero al final tenemos unas instituciones que han operado y que han sido una especie de frenos de mano, llámese el Congreso de la República, llámese las altas cortes, que en últimas hacen que impere la moderación y que el país no va a cambiar tanto. Por cierto, esta es la teoría dominante entre las personas que están en los mercados financieros, porque es la teoría sobre la cual se basa la idea de que el dólar debe bajar, la tasa de interés de los TES debe bajar, es decir, donde no hay grandes riesgos, aquí no va a haber grandes cambios, hubo mucho ruido, hubo mucho anuncio, pero al final todo sigue igual. Está basada en esta tesis de que las instituciones colombianas al final se imponen y son fuerzas moderadoras, no son fuerzas amplificadoras. Es decir, no vamos a tener la radicalización que algunos esperan, sino que vamos a tener un resultado más moderado. Entonces, ¿de qué se pegan estas teorías de que las instituciones se acabarán imponiendo? Se pegan de una tesis vieja, una tesis que planteó hace muchos años un economista muy famoso, muy respetado, en un trabajo que en su día y hora fue influyente. Miguel Urrutia, exgerente del Banco de la República, escribió hace 30 años un trabajo donde dijo: cuando América Latina estaba toda infectada de populismo, y el populismo en esa época era gran inflación, déficit fiscales muy altos, políticas insostenibles, enfoque cortoplacista, ese era el populismo. Miguel Urrutia dijo: Colombia no tiene populismo. Colombia es un país donde el populismo, digamos, no ha tenido espacio. Y la razón, el argumento interesante del trabajo de Miguel Urrutia es porque el clientelismo se encarga de evitar de que en Colombia haya populismo. Fíjense la teoría tan interesante, tan contraintuitiva, pero al mismo tiempo tan válida. El clientelismo, es decir, la forma como se hace la política en Colombia, es lo que ha evitado que haya populismo. ¿Cuál es la relación? El clientelismo se encarga de que los gobiernos tengan que moderar sus políticas, los gobiernos tengan que digamos, buscar el apoyo de los congresos, y en ese proceso los gobiernos no acaban haciendo todo lo que quieren, no pueden plantear, digamos, las ideas, así sean las más extremas o las más radicales, sino que el Congreso se encarga de modular o moderar esas propuestas. Entonces, traduzcamos eso a la política de hoy, y quiero explicar un poco más el concepto del clientelismo. Lo mencionaron tanto Ana María como Marcela. Somos una sociedad muy desigual, muy inequitativa, con pocos caminos para buscar la equidad, pocos mecanismos de movilidad social. La política es uno de ellos. La política en Colombia es una de las muy pocas opciones y posibilidades de movilidad social, es decir, de escapar esa tragedia de quien nace pobre, muere pobre. Y la política es ejercida como una profesión que, como todas las profesiones, tiene una escalera. Esa escalera comienza aspirando a cargos de elección popular a nivel local, ser concejal, pasar a ser diputado en una asamblea,
representante a la Cámara, senador, en el camino buscar ser alcalde o gobernador. Esa es la política profesional que hay en Colombia. Y esos políticos profesionales avanzan en sus vidas dedicados exclusivamente a eso. Ocasionalmente a la vida política caen paracaidistas que rápidamente se aburren. Y ustedes ven que de tiempo en tiempo al Congreso llegan actores o actrices, periodistas, están un periodo y se van. Porque no tienen la misma vocación, los mismos intereses y los mismos objetivos de los políticos profesionales. ¿Cuál es el principal objetivo de un político profesional? ¿Qué es lo que más lo motiva? Si yo estoy dedicado profesionalmente a eso, lo que más lo motiva es ser reelegido, ¿no es cierto? Volver a ganar las elecciones. Entonces, para reelegirse, necesita dos cosas. Pues en unos casos, estar en una lista donde haya un gran líder que arrastra a todo el mundo, pero eso han sido dos casos en Colombia, las listas de Pacto Histórico y las listas de Centro Democrático en su primera etapa, pero de resto es cultivar su base electoral, asegurar esos votos de su clientela y por lo tanto tener acceso a los factores de poder, que son puestos en la burocracia estatal o acceso a contratos, a obras, a proyectos de inversión que puedan llevar a las regiones y que puedan mostrar como resultados. Esa es la política profesional. Entonces, hoy el Congreso luce así. Y como ustedes ven claramente, el presidente del gobierno no tiene una mayoría clara. Es una mayoría que depende de que pueda atraer a estos partidos, digamos como el Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal, a conformar esas mayorías. Eso lo saben perfectamente los miembros de esos partidos, que están pensando en sus carreras políticas, en su reelección. Entonces, este grupo de congresistas sabe que puede jugar a ser una especie de contrapeso del gobierno a cambio de tener opciones para su reelección. Entonces empieza una política muy transaccional, una política donde al gobierno le aprueban unas cosas pero otras no, donde hay una especie como de zona gris y esa es la zona en la que vamos a entrar ahora. Entonces ustedes van a ver que se forman coaliciones para sacar adelante reformas como la reforma pensional. Pero ese mismo grupo dice no a la reforma laboral o puede decir no a la reforma a la salud. Y ahora entra en escena un tema que es absolutamente central y que cambia la balanza y que le da a la necesidad de estas mayorías una fuerza adicional, a la necesidad de consolidar estas mayorías, que es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Investigará o no investigará? Y si investiga, ¿a qué conclusión llegará? Entonces vamos a ver ahora la entrada en escena de esa política transaccional. Y esa política transaccional, como ha sido históricamente el clientelismo en Colombia, conduce a la moderación. Entonces, paradójicamente, la institución más desprestigiada de Colombia, que es el Congreso de la República, se vuelve la institución más admirada porque es la que ayuda a asegurar la moderación. El gobierno no saca adelante todas sus reformas, sino unas, las suficientes como para que este grupo de congresistas que quiere reelegirse se pueda reelegir. Esto no es blanco o negro, está lleno de grises. Entonces Miguel Urrutia tenía toda la razón y esto a quienes piensan que vamos a entrar en una etapa donde no va a haber tanta radicalización, le va a dar probablemente la razón. Tampoco es la primera vez que un presidente pierde popularidad tan rápidamente. Entonces Gustavo Petro, digamos, ha tenido un deterioro muy fuerte en las encuestas, la desaprobación de su gestión
está hoy en el 61%, esta es la encuesta de Inbamer, pero digamos que en ese sentido está siguiendo de cerca el modelo Pastrana y el modelo Duque, ¿no? No es que sea único. Aquí hay como tres tipos de presidentes, ha habido tres tipos en presidentes. Los que son populares al comienzo y se mantienen populares durante todo su gobierno. Y en realidad hay un solo exponente de esa categoría, que es Álvaro Uribe. Es el único que ha logrado eso. Favorabilidad todo el tiempo. Otra categoría son presidentes que empiezan con algo de popularidad, pero como pasa siempre en la política, se les va deteriorando, van perdiendo. Es decir, ese es como el patrón común. Eso es cuando se habla de que el capital político se va depreciando, etc. Ese es el patrón, por ejemplo, que siguió Juan Manuel Santos en su primer gobierno, o incluso Ernesto Samper, aunque Ernesto Samper tuvo un deterioro fuerte en el momento que explotó el proceso 8000. Pero de resto, hemos visto presidentes que, como Gustavo Petro, pierden rápidamente favorabilidad. ¿Y qué les pasa? Pues llegan con ciertas ideas que las tienen que cambiar. En un primer momento, el presidente Duque dijo que no iba a negociar con el Congreso, finalmente tuvo que negociar con el Congreso, acomodarse a esa realidad, y lo vimos. Digamos que eso ocurrió. Lo mismo podríamos decir del presidente Pastrana, que a mitad de gobierno tuvo que recomponer completamente su gabinete, atraer al Partido Liberal y dejar de chocar con el Congreso, con quien incluso había llegado a hablar de una revocatoria del mandato del Congreso. Por allá en el año 2000, el Congreso le dijo, sí, si hay revocatoria, la hacemos, pero todos, nos vamos todos, incluyendo el presidente, y ahí el presidente entonces entró a trabajar con el Congreso cuando llegó el Partido Liberal al gobierno. Entonces, esto lo hemos visto. Ahora, eso apuntaría a la dirección de la moderación, ¿no es cierto? Pero veamos esto desde otro ángulo. Metámosle a la ecuación, empezamos a meternos en economía. Yo soy economista, realmente, yo no soy político ni politólogo. Entonces, hablemos de la economía. Lo primero que hay que decir es que si uno compara los factores que generan preocupación, la principal preocupación de los colombianos, ha habido un cambio muy fuerte a lo largo de este gobierno. En octubre del año pasado, la principal preocupación era la economía. Hoy la supera la seguridad. O sea, los colombianos estamos más preocupados con la seguridad que con la economía. ¿Y qué va a pasar hacia adelante? Pues muy probablemente esto se va a agravar. Pero no quiere decir que la situación económica, que ha sido como un factor de mayor tranquilidad en los últimos meses, vaya a seguir así. Y les quiero explicar por qué. Entonces vamos a ver aquí una competencia entre seguridad y economía. Va a haber ahí un pulso, porque estos dos elementos van a ser fuente de malas noticias. Hablo un momento sobre economía. Salió esta semana el dato de inflación del mes de julio. La inflación, como ustedes ven acá, está en 11.8%. Ya ha bajado fuertemente la inflación de alimentos, que fue el factor, digamos, de mayor preocupación, pero 11.8% es todavía una inflación muy alta. Y si ustedes miran el dato mensual de julio, está en el punto alto, está en el rango alto, está en los máximos históricos para el mes de julio. O sea, si yo estuviera sentado en la Junta Directiva del Banco de la República, lo último que sentiría es tranquilidad y complacencia, porque todavía hay un problema inflacionario serio. Estamos todavía muy lejos de la inflación meta. Entonces, este va a seguir siendo un problema. Esto va a generar todavía una insatisfacción, porque la gente obviamente le atribuye la inflación al gobierno de turno. Entonces, aquí hay un factor negativo para el gobierno. Y un segundo elemento es,
Venimos con un viento de cola muy positivo que es el resultado de la recuperación post-COVID, con un muy fuerte crecimiento en 2021 y 2022, cuando se dijo pues que éramos el país con mejor desempeño entre los de la OCDE. Muy bien, digamos que el efecto rebote fue fuerte, pero si ustedes miran los pronósticos de crecimiento para el 23 este año y el 24, y miremos por ejemplo los del Banco de la República, que son, pues digamos que tienen una información mucho más granular, los pronósticos de crecimiento son malos. Entonces, ese país, con unas encuestas deteriorándose para el presidente, ese país está transicionando a ser un país de bajo crecimiento y por ende bajas oportunidades y alta inflación, porque la inflación sigue en niveles altos. Entonces los colombianos rápidamente van a empezar a expresar esa insatisfacción en las encuestas y eso obviamente se va volcando en contra del gobierno. Y lo que quiero decir acá es que aún las encuestas más optimistas, los pronósticos más optimistas de crecimiento económico, no ponen el crecimiento el próximo año por encima del 2%. Y recuerden siempre este numerito que es mágico, y es el desempleo en Colombia crece siempre que la economía esté creciendo por debajo del 3%. Si la economía no crece al 3%, el desempleo sube. Para que el desempleo baje, la economía tiene que crecer más de 3%. Entonces, como la economía va a crecer poco, el desempleo va a subir. Otro factor de insatisfacción. Ahora, ustedes me podrían decir, no, pero el Banco de la República ya rápidamente va a empezar a bajar las tasas de interés. El ministro de Hacienda está hablando de que en septiembre, es decir, el mes entrante, ya las tasas de interés van a bajar y por lo tanto ya pasó lo peor. Es cierto que las tasas de interés no van a subir más. Es absolutamente cierto. Además, no van a subir más por una razón coyuntural, y es que la tasa de interés, digamos, para los créditos interbancarios, las tasas de interés de captación, los CDTs, están bien por encima de la tasa de política. O sea, es como que el mercado está mostrando que hay menos liquidez. O sea, que la política monetaria es aún más contraccionista, porque ustedes ven las tasas del IBRR por encima de la tasa de intervención. Y la razón es que hay muy poca liquidez en la economía, porque el gobierno ha sido un mal ejecutor, eso lo sabemos todos, está en todos los titulares, y tiene 90 billones de pesos en depósitos en el Banco de la República. Entonces, hay poca liquidez, además los bancos están teniendo que refinanciar en este momento el fondeo que hicieron para acomodarse a la nueva regulación con los plazos que establece la nueva regulación, calzando mejor los plazos de sus activos con los de sus pasivos. Entonces, por eso es que hay un momento en el que las tasas están particularmente altas. Ayer el Banco de la República anunció que va a ofrecer liquidez, va a hacer los repos para tratar de bajar esa situación. Pero el hecho es que las tasas están altas, las tasas, y creo yo que la tasa de política no va a subir más, pero tampoco creo que vaya a bajar demasiado rápido. Mi pronóstico es el de la línea roja, donde esto es, aquí debe haber muchos de ustedes que les gusta escalar, que son montañistas. Entonces, la bajada siempre es más riesgosa que la subida, porque uno bajando se cae, ¿no? Puede tratar de ir demasiado rápido y por ir demasiado rápido comete errores. Entonces, el Banco de la República va a empezar a utilizar un poco ese criterio de ir muy prudentemente, porque tiene que controlar la inflación. Fíjense que la inflación, aún en este escenario del fin del 2024, o sea, estamos a un año y medio, todavía la inflación estaría en el 5%. Eso es malo desde el punto de vista de la credibilidad de la autoridad monetaria, porque entonces la gente deja de creer en que es viable, es posible el logro de las metas de inflación. Y si ustedes miran, por ejemplo, la inflación donde se espera que esté en 12 meses, o sea, en julio del 2024 la inflación estaría en 6%, 2 puntos por encima del tope del rango meta. Conclusión, el Banco de la República va a aplicar la fórmula del montañista cuidadoso, bajar despacio. Y eso
¿Qué significa? Que las tasas de interés van a estar altas y las tasas de interés altas se están traduciendo fuertemente en una reducción de la demanda de crédito. Miren la tasa de crecimiento nominal de la cartera de consumo. La cartera de consumo, que es más o menos el 45% de la cartera total, es un componente muy importante de la cartera, es fundamental para la demanda agregada y fíjense cómo ha bajado en términos nominales a niveles del orden del 6%, es decir, una caída en términos reales. Entonces la gente está consumiendo menos y esto desacelera la economía. Y no solo eso, sino, no solo es que hay menos demanda de crédito, sino que hay menos oferta de crédito. ¿Por qué? Porque los bancos están muy preocupados con el deterioro de la calidad de la cartera. Entonces, fíjense cómo se ha deteriorado, 7.4% de la cartera de consumo está ya vencida. Conclusión, los bancos están aplicando mayores estándares, requieren mayores puntajes de los deudores para aprobarles crédito, ustedes lo han visto seguramente, y esto hace que la economía se frene. Entonces, conclusión, estas noticias positivas que hemos tenido, por ejemplo, la última de ellas, que es que la tasa de desempleo bajó a 9.3%, son noticias que no nos permiten anticipar o proyectar que es que vamos a seguir viendo un descenso de la tasa de desempleo. Por el contrario, con la economía creciendo menos del 2%, seguramente vamos a ver otra vez un aumento en la tasa de desempleo. Especialmente, ¿por qué? Porque ya está terminando ese efecto de la pandemia, de que las personas se retiraron de la fuerza laboral, ahora están volviendo al mercado laboral. Entonces, la participación laboral ha vuelto a aumentar y eso significa que hay que conseguir trabajo, no solo para los desempleados, sino para los que están llegando activamente al mercado laboral. Muy bien. Colombia era un país hasta hace 10 años donde los extranjeros no seguían minuciosamente el día a día de nuestra economía, no les interesaba, no les importaba. Claro, había inversión extranjera, pero una inversión que estaba aquí por 10 o 20 años y que le costaba muchísimo trabajo irse. Pero en los últimos 10 años lo que ha habido es un boom de inversión extranjera de portafolio, es esa que llega o sale simplemente oprimiendo una tecla. Y esto se dio de manera deliberada porque le quitamos los impuestos al ingreso de capitales de portafolio para que se dinamizara el mercado de TES, para darle más liquidez al mercado de TES. Entonces, esto ha sido un factor fundamental para la economía. Pues entraron, digamos, en la última década más de 30.000 millones de dólares de inversión de portafolio. Pero lo que yo quiero destacar acá es que los flujos mensuales, y tenemos el dato hasta julio, de esa inversión de portafolio, en los últimos 3 meses son negativos. O sea, lo que ha habido es salidas. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo así que los extranjeros están sacando y el dólar está bajo? El dólar ha estado cayendo. Cuando hay salidas de capitales de inversión de portafolio, uno pensaría que pasa todo lo contrario. Los extranjeros, pues, compran dólares y se van. Eso es lo que han hecho en 3 meses. Lo que pasa es que los fondos de pensiones en Colombia han ido a contrapelo de esto. Y los fondos de pensiones en Colombia lo que están haciendo ahora es esencialmente traer dólares y aprovechar las tasas de interés altas que hay en Colombia. Entonces, por eso no hemos visto el efecto sobre la tasa de cambio, pero si fuera solo por los extranjeros, lo que habría habido es una presión a la devaluación. Bueno, voy a hablar rápidamente de la tasa de cambio. El dólar se disparó en Colombia, todos lo sabemos. Fue totalmente anormal, atípico, comparado con lo que pasó en las otras economías latinoamericanas, nuestros pares. Y ahora ha vuelto a la normalidad, digamos, con el dólar a 3.950, 4.000 pesos, es como que se calmó la tormenta, ¿no? Es la teoría de la moderación, es la teoría de que aquí no va a pasar nada grave, es la teoría de que el sistema de pesos y contrapesos institucional colombiano funciona. Es esa teoría, esa es la teoría que está en boga. Pero si por alguna razón nosotros creyéramos que aquí más bien va a haber polarización, y ahora quiero entrar de nuevo a la política, el dólar puede volver a subir en cualquier momento. Si fuera, insisto, por los fondos extranjeros que tienen TES, ya habría subido.
Entonces, no tomemos de esta diapositiva una sensación de falsa tranquilidad, de que es que ya pasó lo peor y ya la gente se calmó, y que el dólar incluso va a seguir bajando. Entre otras cosas, que hay un elemento que hay que destacar, y es que Colombia, que tenía una prima de riesgo país, pues no baja ni mucho menos, pero no la más alta de América Latina, siempre por debajo de la prima de riesgo país de Brasil, por ejemplo. Ahora tiene una prima de riesgo bien por encima de la brasileña, que es un país con una calificación menos buena que la nuestra. O sea, nosotros somos un país que los mercados de afuera no están viendo con tanto apetito, porque consideran que hay riesgos. Ese riesgo país, ese riesgo Colombia, la prima que tenemos que pagar para atraer financiamiento externo ha aumentado. Y hay muchos factores que están detrás de esto, pero obviamente uno de ellos es la incertidumbre sobre para dónde van las reformas y las decisiones del gobierno. Entonces, voy a hacer un comentario sobre cómo conectamos política y economía en este punto. El Banco de la República va a seguir su ritmo. Es independiente, no tiene en este momento ninguna capacidad el gobierno de inducir o de presionar o de generar algún tipo de política que le permita mejorar los resultados económicos, bajar rápidamente, digamos, a sombrerazos la tasa de interés. No va a pasar eso. Entonces el gobierno realmente, desde el punto de vista macroeconómico, tiene un solo instrumento, que es la política fiscal. Hasta ahora, el presidente ha dicho, un poco sin total convicción, ha dicho, mire, yo heredé la regla fiscal de Duque. Es cierto, esa regla fiscal es parte de del ordenamiento y el arreglo institucional. Entonces, esa regla fiscal el gobierno la ha conservado y la ha seguido de cerca. La gran pregunta es, ¿hacia adelante seguirá siendo eso así? ¿Se va a mantener la regla fiscal a capa y espada? ¿O las presiones políticas van a acabar imponiéndose? Esa es la gran pregunta. Entonces, aquí está el ministro de Hacienda, que es la persona indicada para decirnos qué va a pasar y cuál es el futuro de la regla fiscal. Yo, en particular, pienso, y esto se lo dije ya al ministro, que los escenarios con los que están construidos los ingresos, las proyecciones de ingresos del gobierno hacia adelante, son unos escenarios muy optimistas. Es decir, para poder sostener el nivel de gasto que quiere el gobierno, fíjense ustedes, el gasto del 2024, 25% del PIB, el del 2025, 23.7% del PIB, y cumplir con la regla fiscal, hay que suponer unos ingresos muy elevados. Y esos ingresos, aquí está la gráfica de ingresos, esencialmente tienen que ver con los cálculos de menor evasión de la DIAN, producto de las herramientas que le da la reforma tributaria, la Ley de Igualdad y Justicia Social, pero sobre todo de un componente que se llama litigios DIAN, que es hacer una especie de borrón y cuenta nueva, resolver por la vía administrativa procesos que pueden ser, digamos, más de carácter judicial. Habría que ver, y bueno que el ministro nos comente, cuáles son las facultades que se van a invocar para hacer eso. Pero creo que es razonable, es prudente poner en entredicho esos ingresos. O sea, yo como ministro de Hacienda siempre fui escéptico de las promesas de ingresos adicionales provenientes de medidas así extraordinarias. Entonces, si nosotros no tenemos esos ingresos, pues la senda de consolidación fiscal no va a ser tan buena. No va a ser esta línea punteada, sino que se vuelven más bien estos
puntos rojos. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo el CARF, que es el Comité Asesor de la Regla Fiscal, donde lo que está planteando es, mire, aquí no hay unos ingresos permanentes estructurales, son además de eso inciertos y por lo tanto entonces puede que la consolidación fiscal no vaya a ser tan alta. Entonces, hay un riesgo en la política fiscal. Es decir, esa puede ser la variable que finalmente se tenga que acomodar para amortiguar presiones. Y amortiguar las presiones que se requieren para la gobernabilidad, para conseguir respaldo en las encuestas, para conseguir aprobación, para conseguir gestión, etcétera, etcétera. Entonces, voy a ir concluyendo planteando escenarios. Y yo veo aquí 4 posibles escenarios. Un escenario tiene que ver, digamos, las 2 variables con las que defino estos escenarios son resultados de las elecciones de octubre y nivel de favorabilidad o desfavorabilidad del presidente en las encuestas. Estas son 2 variables que definen los escenarios. Entonces, si el presidente, digamos, tiene un deterioro en las encuestas y al mismo tiempo el pacto histórico y las mayorías o la coalición de partidos que conforman las mayorías en el Congreso tiene un mal desempeño en las elecciones de octubre, estamos en un escenario en el que pues, se vuelve muy difícil construir las mayorías en el Congreso, se diluye la agenda legislativa, es imposible pasar toda la agenda de reformas que quiere el gobierno, pero por otro lado, es ese escenario que los mercados parecería que están, digamos, como anticipando, y es aquí no va a pasar nada, no va a haber tantos cambios, el statu quo es muy fuerte, la política de la moderación, entonces los mercados dicen, pues hay que corregir unos excesos como el de la tasa de cambio, que se había devaluado mucho, vuelve la tasa de cambio a su lugar normal. Y esto, paradójicamente, en la medida que es un escenario que no genera tanta incertidumbre en términos de cambios, es un escenario donde hay inversión y donde hay recuperación económica, paradójicamente. Pero, si estamos en escenarios, por ejemplo, como el pacto histórico le va muy bien en las elecciones de octubre, pero las encuestas para el presidente no son favorables, pues el presidente va a decir, mire, finalmente tengo las mayorías políticas, la verdadera encuesta son las elecciones, eso le da un segundo aire, eso le ayuda a fortalecer la coalición en el Congreso y eso le permite sacar adelante o impulsar la agenda. Obviamente, esto puede, digamos, esa agenda de reformas genera incertidumbre, que la gente no sabe dónde van a terminar, los temas de las pensiones, la salud, etc. Entonces, este sería este escenario. Ahora bien, supongamos que el presidente se mantiene fuerte en las encuestas, pero le va mal en las elecciones al partido, a pacto histórico. Entonces, en ese escenario, perfectamente, para ganar respaldo en las encuestas, el gobierno puede decir, vamos a tener una política fiscal más expansionista, vamos a tener más programas, más transferencias monetarias, la necesidad de reducir el déficit fiscal pasa a un segundo plano y por ende digamos, los resultados fiscales son menos buenos. Y finalmente un escenario donde pacto histórico le va muy bien y donde el presidente se mantiene muy fuerte en las encuestas, pues seguramente puede haber más polarización y puede haber, digamos que se impulsa una agenda más radical y esa agenda puede incluir retrocesos constitucionales. Bueno, termino acá simplemente diciendo cómo se ven las cosas de cara a las elecciones de octubre. Aquí hice un promedio entre las encuestas que existen y pues lo que uno ve es que en las 5 ciudades principales del país pues parecería que no van a ganar los candidatos
del gobierno, entonces nos estaríamos moviendo más a ese escenario donde al pacto histórico no le va bien en las elecciones de octubre. Ahora bien, mi conclusión es, la popularidad del presidente seguirá bajando por razones que tienen que ver con la política, el entorno en el que estamos viviendo y económicas. ¿Por qué? Porque la economía no va a ser fuente de grandes noticias positivas, como lo expliqué. Y esto no va a hacer que el presidente cambie su discurso. Digamos que yo tengo claro que el ADN del presidente es un presidente con una ideología muy definida, con unas ideas que no va a modificar en el camino. No es como presidentes en América Latina que hemos visto que si ven que la ola va cambiando, se acomodan a esa ola. No, se mantendrá en sus tesis. El presidente necesita el Congreso, ahora más. Lo necesitó desde el primer día, pero ahora más. Pero el Congreso también necesita al presidente. Esa es la realidad de nuestro sistema político. Y eso nos lleva a una política más transaccional, que por definición es una política de moderación. Eso hace que no se puedan sacar adelante todas las reformas que tiene el gobierno en mente, solo algunas, pero también eso no quiere decir que el gobierno no vaya a insistir con sus ideas en cambios. ¿Y qué va a mirar? Va a mirar las facultades que tiene el Ejecutivo. Hoy el presidente está en la Corte Constitucional defendiendo la emergencia, pero las emergencias no son la única facultad. Hay muchas facultades regulatorias en sectores como el sector financiero o los sectores de servicios públicos. Hay muchas facultades que se pueden utilizar. Entonces, en la medida en que se vaya debilitando la capacidad de sacar reformas en el Congreso, se vayan diluyendo, moderando, se va a pensar cada vez más en estas facultades regulatorias para tratar de llevar a cabo una agenda. Y yo creo que la forma de cuadrar todo este círculo de necesidad de construir coalición en el Congreso, de buscar apoyo en las encuestas, conjugada con unas proyecciones de ingresos fiscales quizás demasiado optimistas, es lo que nos va a llevar a una política fiscal expansionista. Entonces, el gran reto, y esto me parece que es la forma perfecta para pasar a oír al ministro de Hacienda, es lo más importante es evitar que la situación política local conduzca a un deterioro de la situación fiscal, porque deterioros de la situación fiscal es lo que generan secuelas, es lo que al final del día empiezan a generar presiones sobre la tasa de cambio, sobre el costo del financiamiento para Colombia, sobre la confianza, en fin. Y nosotros ya hemos visto escenarios donde el deterioro fiscal se vuelve la antesala de crisis económicas. Y esto puede ser en 2, 3, 4 años. Entonces, la firmeza para sostener esa regla fiscal, para evitar que la variable de ajuste sea la política fiscal, va a ser de lo más importante en lo que viene, digamos, en el país en los próximos años. Con eso termino y les agradezco. Simplemente concluyo haciéndole un poquito de promoción a este libro, donde ilustro con unos ejemplos de áreas en las que Colombia ha avanzado en los últimos años, las claves del éxito, lo que ha servido. Y yo creo que hay lecciones que aplican a gobiernos distintos, de ideologías diferentes, con perspectivas y planes distintos, pero que siempre es útil saber qué es lo que ha funcionado en Colombia. Y en Colombia ha funcionado cuando aprendemos de nuestros propios errores, cuando miramos lo que hacen los mejores, cuando construimos instituciones para poder implementar las políticas, cuando planeamos, cuando perseveramos, cuando priorizamos y cuando nos damos cuenta de que aquí no hay un antes y un después, sino que es la sumatoria de pequeños cambios lo que nos va llevando al progreso. Con eso termino y les agradezco por la atención.